¿Qué es la primera o segunda causa de cáncer en el pulmón? Latinoamérica también depende de cada país. La primera parte hay que recordar las consideraciones anatómicas igual. Lo voy a tratar de hacer con cada neoplasia. Consideraciones anatómicas, como lo pasó como pasaba en mama, reconocer los ganglios, la forma de diseminación para buscar signos de infiltración temprana. En cervix también, ¿no? La ubicación típica, su cercanía con estructuras del tracto urogenital, vejiga, uréteres y hacia la parte posterior recto, ano, nos va a dar una idea de los síntomas que podrían producirse por la proliferación en cervix de un tumor, haciendo la salvedad que la gran mayoría de casos, en las etapas tempranas, no ofrece ningún síntoma. Por lo pequeño, por lo poco importante en términos anatómicos que resulta ser. Es una zona escondida, difícil de acceso, no sé que lo busques, a diferencia de la mama, en mama es más o menos palpable, pero en cervix, a diferencia de otras localizaciones, está escondido, ¿no? Uno tiene que buscar ahí la proliferación, el efecto de masa, la construcción mecánica. Entonces, ya, gracias. Para crecimientos hacia la zona anterior, el cuello uterino puede infiltrar, sobre todo segmentos del tracto urológico. Y su urea puede facilitar la aparición de infecciones urinarias. Una persona que tenga infecciones de repetición, que siempre estén atentos, siempre pendientes del perfil de riesgo personal y social de la persona, ¿no? La infiltración a parámetros a los costados no suele dar mayor molestia, a no ser que vaya por el mismo camino de la zona de abocamiento de los uretes. En los casos más avanzados de cáncer cuello uterino, uno puede observar una uropatía obstructiva que puede generar incluso insuficiencia renal, postrenal, debido a que el parámetro está infiltrado, está obstaculizado el flujo urinario y retrógradamente se acumula la orina y malogra determinado número de pacientes con cáncer de cervix. Se requiere tipo de nefrosomía para sacar por algún costado la orina que no puede salir por territorio normal debido a que el parámetro está infiltrado. El cuello uterino, y lo vamos a ir viendo, la diseminación del cáncer del cuello uterino también es, en primer momento, territorio local, y luego vamos por ruta, por parámetros, por extensión local y linfática en un segundo momento. Finalmente, hematógeno. Es muy difícil que uno tenga un cáncer del cuello uterino, por ejemplo, en pulmones, con metástasis pulmonar, si antes no nos ha generado una diseminación en parámetros y en el territorio linfático intrapélvico y después intraabdominal. Ese tipo de análisis nos sirve cuando tienes una paciente de larga sobrevida en un determinado cáncer, por ejemplo cervix, y se presenta a la consulta 10 años después, por ejemplo, de su diagnóstico inicial, con imágenes de aspecto canceroso en territorio supradiafragmático y el antecedente de cáncer de cervix. Si tenemos una persona que tiene una malignidad supradiafragmática y el antecedente de cáncer pélvico, en este caso cervix, pero hay ausencia de diseminación en ganglios linfáticos, es decir, en territorio abdominopélvico, difícilmente puede ser cervix. Más bien uno podría pensar que es un segundo primario, porque normalmente los territorios en cuanto a metástasis van siguiendo un orden. Cáncer de cervix primero es local, luego regional, finalmente a distancia. Primero es en la zona uterina, parámetros, hacia adelante y hacia atrás, compromiso de vejiga, recto, después van ganglios linfáticos y finalmente hematógeno, y por ahí ya puede sembrarse a cualquier lugar. Ese análisis nunca hay que dejar de considerarlo cuando les toca analizar evolución de pacientes con cáncer. En la lámina van a encontrar el mapa de los ganglios intrapélvicos más comúnmente afectados. Sigue un orden topográfico muy clásico. Uno puede, en algunos pacientes con cáncer de cervix, encontrar incluso ganglios inguinales crecidos, lo cual indica un nivel de avance mucho mayor que aquel que tiene solamente los cercanos al cuello uterino comprometido. Y esto puede traer una traducción clínica, como decía, desde oliguria, disurias, infecciones urinarias a repetición, hasta el grado más ulterior, que es la existencia de insuficiencia renal o renal debido a uropatía obstructiva. A continuación viene un detalle anatómico histológico que no es menor, es reconocer que la zona que tiene más actividad mitótica en el cuello uterino es la zona de transición. Recuerdan que hay una migración de este segmento del cuello uterino en donde se junta el epitelio adenomatoso
del canal endocervical con el epitelio escamoso del exocervix. El exocervix, perdón, en la zona de transición, ¿no? Esa zona de transición que requiere repoblar de células es mitóticamente de una actividad más alta que el resto. Y de eso se aprovecha el virus de papiloma, pues él requiere, luego de su inoculación, ser transportado al interior del núcleo para luego ser replicado. Y, obviamente, donde hay más actividad, hay más chances de que el virus pueda replicarse. De hecho, hay carcinoma del cuello uterino, el adenocarcinoma del cuello uterino, inducido por el mismo virus del papiloma, los mismos tipos 16, 18, lo que siempre vamos a escuchar, como responsables del adenocarcinoma del cuello uterino, como lo son del carcinoma escamoso del cuello uterino. Del cual siempre estamos acostumbrados a hablar es del escamoso del cuello uterino, que es el que tiene ese pronóstico, digamos, relativamente benigno, puesto entre comillas. Hay casos y casos, pero el adenocarcinoma del cuello uterino es una neoplasia maligna inducida por el mismo virus, pero en otra localización, en una zona de más recambio epitelial y usualmente de mayor agresividad biológica, también, lamentablemente, de menor respuesta al tratamiento. Entonces, hay que reconocer que esta zona de transición va a migrar de ser una zona muy interna en una niña a comenzar a exteriorizarse, bueno, ya lo van a ver cuando van a la láminas, cuando comienza la menarquia, toda la época fértil de la mujer suele estar externo, en la época de la menopausia se vuelve a internalizar, llegando al final de la posmenopáusica, estar otra vez hacia el interior del canal endocervical. Y todo ese periplo, hay esa posibilidad de hacer esa transición entre células epiteliales diferenciadas y células de adenoma. Y metido el virus ahí, encuentra en esta zona de alta actividad mitótica un escenario muy favorable para su potencial incorporación al núcleo y a partir de ahí de la acidificación de la célula. Luego hay que reconocer, con fines también de establecer criterios de prevención de cáncer del cuello uterino y también de posibles efectos de un medicamento para ya la neoplasia instalada, hay que reconocer el hecho de que estas células tienen receptor de estrógeno. ¿Por qué entonces ahora entendemos de que cuando se hace la revisión de a qué lugares los anticonceptivos hormonales aumentan el cáncer, no solamente es en mama, también es en hígado y también es en cuello uterino? Las células del cuello uterino tienen receptores y responden, como lo podríamos verificar, como cuando decíamos lo de la forma de hacer planificación familiar que se apoya en la mucosidad del cervix, ¿no? Porque es más filante en el momento ovulatorio y no lo es hacia los otros extremos del ciclo menstrual, porque la producción de moco es respuesta a un influjo hormonal fisiológico que viene de los ovarios y viene desde arriba. Entonces hay receptores de membrana en el cuello uterino estrogénicos que le dan la posibilidad de responder con la filantez del moco cervical con fines de la fecundación y que también se reflejan a la hora de analizar por inmunohistoquímica el cuello uterino. Y digo que también podría ser en algún momento un target terapéutico, porque si hay receptor de estrógeno, ¿por qué no pensar que algún antiestrógeno podría tener algún rol en el manejo del cáncer del cuello uterino? Hay investigación al respecto, pero la información que se maneja todavía no es lo suficientemente sólida como para proponer un antiestrógeno en el manejo del cáncer del cuello uterino. Lo que pasa es que se obtienen buenos resultados ofreciendo desde cirugía hasta el quimio-radioterapia, ¿sí? Por ahí no hay necesidad de más cosas. Pero para casos refractarios, cuando ya el asunto está, tienen que echar mano de lo que sea con tal de controlar el cáncer, es que ya surgen estas investigaciones. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Biológicamente, ¿qué caracteriza esta célula? Y ahí encontramos que hay receptor de estrógeno, y por eso les menciono que hay investigación sobre algún tipo de inhibidores estrogénicos para el manejo de cáncer uterino en etapa avanzada. Y lo mismo aplica para los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, que ya les decía en adelanto, que suelen tener una conducta más rápida, usualmente en gente más joven,
con factores de riesgo desde el inicio temprano de relaciones sexuales, promiscuidad, utilización de hormonas anticonceptivas, tabaco, alcohol. Todos esos parámetros aumentan la malignidad en gente que inicia relaciones sexuales entre los 13, 14, 15 años. Y allí, como vamos a ver también, bueno, lo van a ver cuando tengan la lámina, un estudio relativamente reciente sobre chicas de menos de 25 años con cáncer de cervix, se encontró que en ese grupo de población, contrario a lo que uno siempre dice en oncología, bueno, el cáncer requiere al menos 10 años para que florezca, ¿no? Pero cuando la susceptibilidad es mayor, con factores como los que acabo de mencionar, uno puede esperar periodos de incubación relativamente cortos, como 2 años, ¿no? Chicas que iniciaban relaciones sexuales a los 13 y a los 15 ya tenían cáncer de cuello uterino. Hay una mezcla de factores, y en esa población, el tipo histológico que llamaba la atención por su inusual frecuencia era el adenocarcinoma, que es el que es más difícil de tratar y tiene pronóstico más complicado. Si nos vamos a las tablas de etiología, sí, el cáncer de cuello uterino es una neoplasia de 30 años para arriba, al punto que hasta algunas normas clínicas señalan que al no existir un consenso universal sobre a quién y a qué edad comienza a escribir, hay quienes proponen, por ejemplo, que el PBH se busca a partir de los 30 años en adelante, o que los screenings no sean con tanta frecuencia, dependiendo, por ejemplo, de si la paciente tiene o no un PBH de alto riesgo. Pero las formas de conducta actuales van modificando la epidemiología del cáncer de cervix también hacia tener la necesidad, por lo menos observar a personas que inician relaciones sexuales muy tempranamente, bajo condiciones personales particulares de riesgo, a tener que comenzar el depistaje incluso antes de los 20 años. Bueno, ahí vienen tablas de frecuencia. Si bien es cierto, es el segundo más incidente, no es el primero o segundo en mortalidad. Porque dentro de todo, las células escamosas responden bien con radiación y con la forma de mejorar el efecto radiosensibilizador, el efecto radioterapéutico con la radiosensibilización que se hace con quimioterapia, la posibilidad de control local con quimio y radiación ofrece una expectativa alta, moderadamente alta de control de enfermedad. Hablamos de curación y tiempo libre de enfermedad o sobrevida y producción, usualmente medible en años, si no en décadas. Hay pacientes que tienen 70, 80 años que han tenido cáncer de cervix hace 3 o 4 décadas y aún están dando vueltas por ahí. Sí se consigue un buen control de enfermedad, sobre todo para histologías escamosas puras y con no muchos factores de riesgo también, ¿no? Luego está la explicación sobre el virus del papiloma y el conocimiento que se tiene respecto de cómo impacta determinados segmentos de su genoma, particularmente los segmentos del E6 y del E7, en puntos importantes del control celular. El E6 sobre la proteína P53, ustedes saben, el P53, cada vez que hay una alteración, una necesidad de apoptosis, detiene el ciclo, pero la proteína E6 la proteína E6 del PBH es la que llevaría a la proteína del P53 a la ubiquitinación, lo llevan al protosoma y ahí finalmente se degrada. Nos quedamos sin P53. Y la otra es la del E7, el otro segmento del genoma del PBH, que a quien anula es a la proteína del retinoblastoma. Estas dos son las, no es que sean las únicas, pero son las que se responsabilizan en mayor proporción respecto a la génesis, aun como el que el PBH incorpora determinados segmentos de su ADN en el genoma de la célula infectada, en este caso de la zona de transición, alterando el control que existe gracias a la proteína del retinoblastoma o del P50, impidiendo su control del ciclo celular. Un PBH inoculado normalmente es un PBH del cual el sistema inmunitario de la mujer puede librarse. El problema está en la cronicidad del antígeno y algunas condiciones propias de inmunosupresión que pueden facilitar la perennización del genoma alterado en el cuello uterino de las mujeres. Los siguientes
rescatar que, bueno, hablando de lo que es lo típico, se requiere al menos una década en promedio para permitir este ciclo, esta lucha entre la infección por VIH, el desarrollo de respuesta inmunológica que en condiciones naturales en más del 70, 80 o hasta 90% tendrían que liberar de la existencia del VIH, del genoma del VIH en las células del cuello uterino. Debería ser erradicado. Si el inóculo deja de ingresar y si la inmunidad de la persona lo permite y la inmunidad responde, como vuelvo a repetir, la inmunidad ahora la conocemos no significa básicamente que tengamos glóbulos blancos entre 4.000 y 10.000, porque pueden ser numéricamente normales, pero funcionalmente alterados. Yo digo, se requiere para que un VIH sea anulado, eliminado por la inmunidad de la paciente, que el inóculo deje de ingresar, por un lado, y por otro, que la inmunidad esté bien. Y ahora recordamos las 3-4 primeras clases en las que hablamos de la forma como podremos reforzar el sistema inmunitario desde alimentación, actividad física, evitar sedentarismo y respetar riesgos biológicos. Si todo eso aunado a un copiamiento genético y epigenético adecuado, porque también podríamos tener constitucionalmente, por línea germinal, tener o ser portadores de una alteración que nos favorezca el cáncer, en ese caso estamos perdidos, pero si no está esto, en la gran mayoría de los casos los VIH tendrían que ser erradicados. Si eso no se da, comenzamos con la primera infección, el desarrollo de una metaplasia inicialmente, una displasia en un segundo momento y una anaplasia al final. Y hay que recordar los términos en ginecología evaluados de NIC1, NIC2, NIC3, que se refieren a displasia leve, moderada o severa. NIC1, displasia leve, en un 70-80% puede ser erradicado el virus y regresionar a un epitelio completamente normal. No acepten o no recomienden que a una displasia 1 o un NIC1 tengan que hacerse el procedimiento como una criocirugía o cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Básicamente, si hay una buena concientización de la paciente, de su pareja, y entiende bien el mensaje, los NIC1 se citan a los 6 meses, 1 año, y lo normal es esperar que esto regresione. Caso diferente es NIC2, NIC3. NIC3 ni qué decir, ¿no? NIC3 prácticamente es un carcinoma in situ. Biológicamente se considera ya un carcinoma, aunque sea todavía una displasia severa, prácticamente se trata ya como un cáncer de cervix, se hace una cirugía local, una conización, dependiendo de la extensión de la lesión, pero ya se trata quirúrgicamente. Y la posibilidad de curación es prácticamente 100%, es muy alta, DIC2 es un término intermedio en el que uno tendría que tener mucho tino para ver qué cosa vas a recomendar. Si tu paciente tú estás consciente de que podría escuchar bien, tiene un entorno social, tiene una pareja responsable que tampoco va a superinocularla con más virus del papiloma e inmunológicamente consideras que te va a responder bien, más allá, como les digo, de tener un recuento de leucocitos normales, podrías darte todavía la chance de observar, pero en la realidad esa seguridad a veces no la podemos obtener siempre, ¿no? Podríamos estar recomendando cierto tipo de procedimientos invasivos a una persona con NIC2. Respecto de los síntomas, la mayoría de pacientes no tiene síntomas. La etapa inicial es completamente in situ, en la lesión, o la primera diseminación a parámetros, por ejemplo, de lo que les he hablado, o a ganglios, no manifestar ningún tipo de síntomas por la extensión anatómica. En esta zona no hay nada crucial, es diferente tener una masa de 3 centímetros en el cervix que en el pulmón, por ejemplo, o en el cerebro. La ubicación anatómica es un problema, porque hay espacio para crecer, hacia adentro o hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso nos da el peligro de que puede ser que no haya síntomas. Ya otras cosas que facilitarían la sospecha de diagnóstico son la aparición de flujo menstrual, ¿no? Leucorreas o algunos descensos con olor o con signos de colores atípicos, ni que decir el sangrado intermenstrual o sangrado después de las relaciones sexuales. Ya estamos hablando de síntomas tan grandes que, bueno, está bien conocerlos y recordarlos, pero no esperar a que eso se presente para actuar recomendando tamizaje de escolar. ¿Han tenido oportunidad de hacer un papricolor en algún momento de la práctica, en una guardia? ¿Sí? Estamos en 5º año.
Ya deberíamos, chicos, ya deberíamos haber llegado. ¿Han atendido un parto? Están esperando al curso de química. No he visto. Mi recomendación, así, ya de médico egresado, es que no esperemos, chicos. El que quiere ser médico es usted, ¿no? Los que quieren ser médicos son ustedes. Imagínense que la universidad tenga un currículum malo, que, no sé, o sea, que las circunstancias externas no favorezcan que ustedes sean los mejores médicos que podrían llegar a ser. Les invito a despertar, ¿no? de la comodidad que nos da a veces tener mucha comodidad. Decía Pedro Sarriver, tenerlo todo liquida, no sé si se acuerdan de ese sentido, ¿no? Tenerlo todo liquida. Es mejor sufrir, a veces le decía ayer a José, a veces es mejor tener dificultades, porque esas dificultades te impulsan a mejorar, a salir de la comodidad de tener que todo está fácil. A estas alturas, solamente, mira, yo me gradué en el 2000, viejo no soy. Pero lo normal es que al quinto año ya hayamos llegado con partos atendidos, ¿no? Con papanicolaos hechos, con paracentesis hechas, con punciones lumbares, era lo normal. Y les invito un poco a rescatar eso. Los que quieren ser médicos son ustedes. Ustedes son los que tendrán que buscar la mayor pericia para hacer papanicolaos. Muchos, la tasa de sensibilidad de papanicolaos es muy baja, porque no sabemos hacer, porque estamos esperando el curso. Y cuando llegue el curso, ojalá que a todos les toque hacer al menos una. Porque cuando hayan pacientes van a encontrarse con chicos. Cuando yo estudiaba medicina era San Marco, Villarreal y Cayetano. Ahora, ¿cuántas hay? Y no han aumentado los hospitales. Y los pacientes siguen siendo numéricamente muy parecidos. Entonces, si no la buscan, no la van a tener. Y al costado ustedes tienen a gente que los va a empujar. Los Cayetano, los San Marcos son fastidiosos. Entonces tienen que buscárselo. Ya tienen que buscar y no esperemos al curso, en la medida posible. Siempre el consejo también es clase dictada, clase se estudia ese día y ya se olvida. Porque van a poder aprovechar muchas cosas. Después repasar algo que no estuviste atento, porque estabas con la computadora en otra clase, porque tienes un examen después, y luego vas a tener que volver a repasar esto como si nunca lo hubieras escuchado. Es invertir doble tiempo. Es invertir mucho tiempo en algo que puede ser. Y la carrera es muy demandante en tiempos. No podemos dar ciertos lujos. Hay que encontrar la estrategia para no duplicar esfuerzos. Bueno, regresando. La técnica, la espátula de aire, que es una espátula muy particular, la van a ver con la lámina, tiene dos lengüetas, una más larga que otra. Una es para el orificio cervical externo, otro para el interno. El largo, obviamente, es el que entra. Hay que dar por lo menos 360 grados. Hay que hacerlo de una manera suave, entre comillas, porque puedes lacerar el epitelio y saca sangre y no puedes hablar con eso. Por eso la técnica del papanicolao requiere mucho de la fineza del operador, y eso te la da solamente la práctica, no te la da ni los cursos, ni las exposiciones, ni la teoría, te la da la práctica. Entonces se hace el extendido, eso también es otra técnica, hacer el extendido, la fijación y la lectura. Es lo más rápido del mundo, 5 minutos ya estás leyendo, ya estás fijando por lo menos. Ahora, tenemos la dificultad de que a veces los pacientes pueden tener algún tipo de síntomas, infecciones agregadas, entonces hay detritus que empobrecen la acuciosidad diagnóstica. Entonces, hoy existe la citología líquida, el papanicolao con base líquida, el mismo procedimiento, solamente que sumerges la espátula de aire en un medio que tiene una cuestión que te limpia los detritus y te permite hacer el extendido de una manera más limpia, solamente BC, epitelial, en el mejor de los casos. O sea, la biopsia con citología líquida es el mismo procedimiento, pero bueno, es un poquito más de costo porque vamos a utilizar algunos implementos que te van a limpiar los detritus mucho más. Pero después es lo mismo. Después, la técnica del ácido acético, habrán escuchado de eso, ¿no? Coges ácido acético 3-6%, instilas sobre el cuello uterino, que lo ves por tu espéculo, y bueno, ves si hay cambio de coloración. Si el cervix no cambia mayormente de coloración, el examen negativo, pero si cambia, coge un color blanquecino, ya lo van a ver en la lámina, indica que hay algo. No te da mucha especificidad, pero algo te dice que está mal. Si tienes la capacidad resolutiva en tu centro de resolver ahí, se queda ahí, si no la adherimos, ¿no? La intención del ácido acético es no dejar pasar lesiones potencialmente malignas. Muchos cambios epiteliales por metaplasias son positivos al ácido acético, no significa que sea cáncer, pero sí amerita que las madres funcionen de cáncer.
Pero luego hay láminas que van a poder distinguir. La sensibilidad y especificidad también va a depender del operador. Y la colposcopía, ¿saben qué es la colposcopía? Es meter un endoscopio al canal vaginal. Magnifica la escena del crimen para poder ubicar potenciales lesiones cancerosas, ¿no? La utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos una discordancia entre los síntomas y el resultado de Papa Nicolau. De repente la paciente viene con síntomas, y tú sospechas por la historia que tenga algo, y el Papa sale negativo o dudoso. ¿Qué pasa? A ver, algunos cuellos uterinos, por la migración que le digo de la zona de transición, pueden ser de más difícil acceso, o de repente la pericia del que tomó la muestra no es suficiente y tomó cualquier cosa. Entonces indicamos evaluación por colposcopía. Para cuando hay discordancia entre una resultado de Papa Nicolau y una sospecha clínica. Entonces ahí entran con una cámara de video, con luz que magnifica todo y ya puedes tomar mejor tu muestra. Eso ya no lo hace cualquiera, ya lo hace el ginecólogo. Bueno, y ahora hay que comentar respecto de la casi universal recomendación que existe sobre hacer que las pacientes tengan no solamente PAP, sino también la evaluación de un PDH, ¿no? Si la paciente es ya sexualmente activa, 80-90% de las personas sexualmente activas portamos PDH, porque no sabemos cuál tipo es. Por frecuencia son más comunes los benignos que digan los que no causan cáncer que los que sí lo causan, pero nadie sabe, ¿no? Como dijimos un día, acá vemos papilomas, ¿no? Sabemos. Entonces, a tratar de hacer que toda en la posibilidad de nuestras opciones haya una evaluación de PBH, nos va a ayudar incluso a recomendar la frecuencia de los análisis por Papa Nicolau. Si no encontramos PBH maligno, la frecuencia puede espaciarse cada 3, 4, 5 años. No tiene que regresar al consultorio. Obviamente, si es que no cambia su conducta sexual de riesgo, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene relaciones sexuales, matrimonio, infidelidad y todo. Si no hay un PBH maligno detectado incluso con tipificación por secuenciamiento, ¿qué necesidad? No va a haber una malignidad en 5 años, de eso podemos estar casi seguros. Entonces, se puede tomar ese tipo de conductas. En ausencia, y ahí también les he copiado las guías nacionales sobre el tamizaje, y hay 2 escenarios, uno en los cuales tienes la posibilidad de tipificar el PBH y otro en los cuales no. Cuando hay la posibilidad de tipificar y te sale un resultado negativo, puedes espaciar mucho tus controles, y si no, tienes que continuar como siempre. Después, también hay uno, dependiendo de si hay o no colposcopía. Eso lo pueden descargar de cualquier documento del MINSA, eso es abierto. Pero conviene que lo sepamos porque van a ser dentro de muy poco, solo dentro de meses, van a ser internos y un poquito más allá, seguristas. Van a tener que tomar este tipo de decisiones. No es nada complicado, solamente seguir un algoritmo fácil. Lo puedes imprimir, lo tienes en tu post ahí, ni siquiera tienes que aprenderlo. Pero sí saber que existe y saber cuando algo va mal. ¿Qué más? Bueno, después viene una tabla con las curvas de sobrevida. Van a ver que el estadio 1 y el estadio 2 tienen unas curvas bien altas, bien planas. Eso para reflejar el hecho del cáncer de cervix, si bien es muy frecuente, lo normal, al menos hasta hace un par de décadas, es que no es tan mortal. Tienen unas curvas, tienen unas prevalencias muy altas porque la gente no muere, tiene cáncer de cervix pero no muere. Eso es distinto para determinadas histologías o grupos etarios de diagnóstico. Es diferente, como les digo, tener una paciente de 50, 60 años que ha hecho cáncer de cervix con un PBH de 16, que se contagió a los 30 años y luego tuvo una vida, digamos, más o menos tranquila, a diagnosticarlo en una chica de 25 con mucho recorrido, con muchas parejas y con algunos hábitos que podrían aumentar su facilidad de malignizar. Y dentro de esas malignidades hay que ubicar al adenocarcinoma, que suele ser más común en etapa joven, generando un pronóstico más adverso. Luego viene un par de láminas sobre la vacuna, y debemos recordar que la tetravalente, que es la que se está promocionando bastante, cubre contra 6 y 11, que son los que generan verruga genital, y contra 16 y 18. Pero creo que ya lo mencioné en clases anteriores, 16 y 18 responden al 70% de causas de cáncer de cervix en el hemisferio norte.
Les he puesto ahí los estudios nacionales según los cuales se nota la evolución. Publicaciones en el 2000, 2005, 2010, sí decían que 16-18 en el Perú son el 60%, pero las más recientes indican que no llegan ni siquiera al 10%, y que el gran porcentaje de los pacientes con cáncer de cervix tienen PBH malignos del 31, del 38, del 45, para el cual no hay vacuna. Así que, sí, no estoy, como siempre digo, no estoy en contra de la vacunación, hay que vacunar a todas las vacunables, pero no hay que creerse que eso es ya ganarle la guerra al cáncer de cuello uterino. Solamente estás protegiendo contra dos que no son aparentemente los dos tipos comunes. Bueno, eso, y después está la lámina esta del estudio que le dije de las chicas, son 32 mujeres menores de 25 años, 18 eran asintomáticas, 14 eran sintomáticos, el grado final era el síntoma más común. La edad del inicio sexual antes del estudio estaba entre, son chicas que tienen diagnóstico, ¿eh? Y la edad de debut sexual, el momento del diagnóstico estaba en un rango entre 2 y 10 años. 2 años y ya tenían cáncer de cuello uterino. Etapa avanzada, 44%, y adeno escamoso, 29%, cuando lo normal que nosotros esperamos es no sé, 2, 3, 4%. Pero en esta población es más común. Más alta en población joven. La tasa de sobrevida de 5 años, 76%. Sobrevida de 5 años, o sea, 3 de cada 4 conseguían estar vivas 5 años. O sea, 1 de cada 4, 5% no. Y esto era mejor para esteatología escamosa, 86, y 43% de sobrevida de 5 años para las no escamosas, que son las más comunes en gente joven. Menos de la mitad estaba viva 5 años. Cáncer de cervix. Esa curva plana que van a ver en la lámina no se cumple para cáncer de cervix de tipo adenocarcinoma en población joven. Y se observaron 7 muertes en este periodo de 15 meses de ciclo. Las clases de neoplasias vienen siendo incorporadas en las escuelas de medicina porque el cáncer está aumentando, y a finales del siglo XX era la primera o segunda causa de mortalidad por los estilos de vida adquiridos en el siglo XX. Pero para el inicio del siglo XXI estamos viendo otro tipo de cosas. Dentro de ellas, tratar de borrar el paradigma de que se requieren 10 años para atender cáncer. Y esto se está dando gracias, entre comillas, a la población joven que se llena de procancerígenos pensando de que no nos va a pasar nada. Entonces, hemos hablado sobre la cuestión de las hormonas, en un momento de los estilos de vida, de música diaria, qué sé yo. Hoy toca hablar del VIH, pero esto, chicos, es una realidad. Yo le conté, no hace 2 meses, hice un certificado de función de una paciente de 32, 33 años con cáncer de cuello uterino, horriblemente doloroso, con compromiso óseo, la cortical del fémur destrozada, una chica que era animadora de fiestas infantiles y que dejó una criatura de 4 años. Es una realidad. Que prestemos atención a eso, porque lo que yo quiero rescatar es ¿por qué están acá? ¿Quieren ser médicos? Hasta esta cuestión de que la medicina es curativa es una moda desde que aparecieron los antibióticos. Y ahora, en oncología, por ejemplo, la posibilidad de curar un cáncer es relativamente reciente. Durante milenios, el médico no curaba. El médico era un paliativo. Antes de los antibióticos no curaba nada, ¿no? Menos tuberculosis, neumonía, nada, no se curaba nada. Pero éramos gente que, el gremio médico era un grupo de personas que estaba al pie del enfermo tratando de aliviar su sufrimiento, porque no había forma de curarlo. No existía ninguna metodología de diagnóstico menos terapéutico. Con el advenimiento de los antibióticos, de los antiinflamatorios, de la parte genética, de los quimioterápicos, eso, estamos viendo la posibilidad de curar. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Porque hoy en día, por ejemplo, en oncología, cuando un paciente pierde opción curativa, el oncólogo deja de verlo. Bueno, te vas a los paliativistas, que son un grupo de anestesiólogos que no tienen ni idea de cáncer y se dedican solamente a dar sedación, analgesia y eso. Pero, ¿en qué momento el oncólogo dejó de ser médico? Se supone que tú estás al lado de un enfermo para ayudarlo. No solamente estarás al lado de él cuando tienes opción de curarlo, sino sobre todo cuando ya no tienes opción de curarlo. Porque ya te conoce, porque no puedes soltarle la mano justo cuando más te necesita. Te sueltas la mano y lo matas con gente que no conocía. Y para que le dé tramador en infusión. Entonces, ¿por qué estamos haciendo medicina? Búsquense la mejor
formación, y es la mejor formación, la universidad les da lo mejor que está en las manos de la universidad. Pero la competencia dura, afuera es muy dura. Busquen meterse a la guardia, busquen aprender por su cuenta. Sepan la teoría como una base, fundamentalmente. Pero que la meta no sea la aprobación del examen tal o cual, sino el saber medicina. Hay otro dicho por ahí, ¿no?, que me dijeron hace muchos años, que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Tienen que saber de todo. Tienen que meterse a hablar con la gente, tienen que saber ese sufrimiento. Pero ¿por qué llegaste a esto? ¿Por qué llegaste acá? Y les van a contar miles de cosas. Yo con la paciente esta de la joven, ¿cuántas cosas no hemos conversado? ¿Cuántas cosas? Y se aprende mucho para tu vida. Y de medicina de cuando en cuando. Así que, bueno, era solo eso. Y quiero felicitarles también por estar acá en un día sin luz, sin PowerPoint, a los grupos que han expuesto, por el esfuerzo que han hecho y porque sé que tienen un examen. A pesar de eso están acá. No sé si habrán estado completamente atentos, pero por lo menos están acá. La vida no es fácil y mientras más obstáculos se acostumbren a pasar, van a estar más entrenados. Y ya después del resto, como digo a mis hijos, ¿no?, si te acostumbras a saltar vallas, cuando tengas camino llano, vas a ser el rey o la reina. Pero si siempre esperamos que todo, o sea, que a la menor dificultad buscas una salida, mira, la vida real no es así. La vida tiene hartos problemas y muchas veces es injusta. Por eso, acostúmbrense a saltar vallas desde ahorita. Pequeñas. Salten. Que se pone el mundo en contra. Yo creo que la vez pasada dije, José, mi computadora se malogró unas horas antes y perdí el PowerPoint, la clase unas horas antes de venir. La vida es así. No tienes que aprender a saltarlas. Y después de eso, cuando tengas el camino pavimentado, vas a avanzar por inercia. Bueno, gracias por venir y nos vemos la otra semana.